ejecución y la etapa o fase de la finalización. ¿Qué es lo que se busca en la etapa de planificación? En la etapa de planificación, la misma se subdivide en planificación estratégica, planificación detallada, hasta generar la elaboración del programa de auditoría. Entonces, como verán ustedes, la etapa de la planificación tiene como producto final el de generar el programa de auditoría. ¿Sí? Entonces, es importante la etapa de planificación. ¿Por qué? Porque en la misma se tiene que dar y conocer respecto a la actividad económica que desarrolla el sujeto pasivo, la empresa, el alcance de las obligaciones tributarias, evaluar los riesgos de auditoría, hacer un relevamiento de las aseveraciones implícitas que insertas en cada procedimiento, generar un cronograma de trabajo respecto a los recursos humanos, tiempo en el cual se va a desarrollar la auditoría. En síntesis, es un sinfín de tareas que coadyuvan la planificación. Habíamos dicho anteriormente que para lograr eficiencia de una auditoría, el principal concepto que se debe aplicar es el de la planificación. No simple y llanamente en auditoría tributaria, también en cualquier tipo de auditoría, sea esta financiera, gubernamental, tributaria, etcétera, etcétera. Ahora bien, denme un minuto. Entonces, me toman apunte y colocan etapa o fase de la planificación de la auditoría. Y me anotan lo siguiente. ¿Ya tienen? Sí, licenciado. Entonces diremos que la etapa o fase de planificación de la auditoría tributaria es el proceso lógico de toma de decisiones respecto del conocimiento del negocio, actividades económicas, el alcance de obligaciones tributarias, la valoración de riesgos, de aseveraciones, de procedimientos de auditoría, así como la planeación de recursos humanos y el tiempo asignado. Cuyo resultado reflejará la generación del programa de auditoría. Por lo que la etapa o base de planificación se clasifica en planificación estratégica,
que es el proceso lógico de toma de decisiones sobre el trabajo de auditoría. Y el conocimiento general de la actividad económica que desarrolla la empresa o sujeto pasivo y el alcance de sus obligaciones tributarias, obteniendo información que coadyuve con la planificación tomando en cuenta como documento principal de respaldo el certificado de empadronamiento, donde especifica la actividad principal y secundaria, así como el alcance de obligaciones tributarias. Entonces, fíjense qué tan importante, al menos para ustedes que están ya acabando quinto año. Auditor o contador público autorizado que en último año no puede explicar cuáles son las etapas o fases de la auditoría. O sea, no tiene sentido al estar egresado no sepa explicar el mismo. ¿Por qué? Porque es la base principal para poder discernir conceptualmente respecto a lo que es auditoría. Entonces, fundamental el conocimiento que debe tener respecto a cada una de estas etapas. Entonces, cuando hablamos de la planificación, iniciamos con la planificación estratégica y lo que habíamos dicho acá es conocimiento de la empresa. Conocimiento de la actividad económica que desarrolla la empresa. ¿Y cuál es el documento fehaciente para nosotros iniciar nuestra planificación? Pues es el certificado de empadronamiento. Habíamos visto que uno de los conceptos de eficiencia era la visita ocular al domicilio fiscal del contribuyente. Y lo primero que debería pedir es que me entregue una copia o me imprima en función de la última actualización de información que ha hecho y que esa información está en el padrón de contribuyentes de la Administración Tributaria. Fíjense, es la base para mí porque en ese documento lo que yo voy a encontrar es las actividades económicas que desarrolla la empresa, sea esta principal o secundaria. Y una vez que conozca el alcance de las actividades, voy a también conocer el alcance de obligaciones tributarias, porque en ese certificado me expone los formularios que tiene que presentar la empresa para efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias. Entonces, en eso consiste la planificación estratégica. Conocimiento de la actividad que desarrolla el contribuyente, sujeto pasivo o empresa. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Jocelyn Colques de aula virtual.
Jocelyn Cole, que está en aula virtual. Aurelia Mamani. Sí, licenciado. A ver, Aurelia. ¿Cuáles son las fases de la auditoría y en qué consiste la etapa de planificación estratégica? Okay. Las fases de la auditoría tributaria son la planificación, la ejecución y la finalización. La planificación está compuesta por la planificación estratégica, la planificación detallada y la elaboración del programa de auditoría. La planificación estratégica es el documento, perdón, es un proceso para la toma de decisiones sobre el trabajo que se va a realizar en la auditoría. En esta se debe hacer el conocimiento de la empresa, del contribuyente, la actividad que desarrolla el sujeto pasivo, también el alcance que tiene en cuanto a sus obligaciones tributarias. Esto lo puede hacer obteniendo la información sobre el certificado de empadronamiento, donde nos expone cuáles son sus obligaciones tributarias, la actividad económica que realiza y los formularios que desarrolla, que debe presentar ante la administración tributaria. Ok. Entonces, fíjense qué tan importante es aquello. ¿Por qué? Porque decíamos que en la etapa de planificación, el producto final es justamente el programa de auditoría. Y para llegar al programa de auditoría, previamente tenemos que tener la expertise respecto al conocimiento de quién, de la empresa, de la actividad económica que desarrolla la empresa. Y como primer paso es justamente obtener el certificado de empadronamiento. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que el momento que la empresa, el sujeto pasivo contribuyente se apersona para obtener su NIT, lo primero que informa la administración tributaria son las actividades económicas que va a desarrollar. Y es el sistema de la administración tributaria que en función de la actividad económica le genera el alcance de las obligaciones tributarias. Fíjense, es primordial conocer la actividad económica de la empresa. No primero las obligaciones, sino la actividad. Y en función de la actividad es que el sistema de administración tributaria establece el alcance de obligaciones tributarias. ¿Dónde lo vamos a obtener aquello? En el certificado de empadronamiento. Entonces, si yo quiero generar una excelente planificación, previamente tengo que solicitar que nos remita, nos extienda su certificado de empadronamiento. Una vez que tengamos aquello, ya es el paso inicial para efectos de lo que significa la planificación estratégica respecto a las actividades que desarrolla el contribuyente. Dense cuenta que hemos hablado de recursos humanos. ¿Por qué? Porque dentro de la planificación tengo que generar mi cronograma de trabajo. Es decir, cuántos días me va a llevar desarrollar el trabajo de campo de la auditoría. ¿Dónde lo estoy generando? En la etapa de planificación. 2. Recursos humanos. ¿Cuántos auditores junior necesito? ¿5? ¿10? ¿15? En función de la magnitud de la empresa. Voy a necesitar un supervisor, un senior, un gerente, un socio. Entonces voy planificando en función del cronograma. Una vez que he desarrollado aquello, paso a la siguiente etapa, que es la planificación detallada. ¿Y qué es la planificación detallada? Y ahí me toman apunte. La etapa de la planificación detallada es el proceso lógico de toma de decisiones
sobre aseveraciones implícitas, riesgos de auditoría y procedimientos de auditoría. Fíjense en la etapa de planificación detallada. Una vez que tenemos el contexto y conocimiento de la actividad que desarrolla, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Nosotros como estudiantes estamos preparados para poder desarrollar una planificación correspondiente a una empresa comercial que se dedica a la venta de computadores, una actividad comercial. Pero ¿dónde se nos complica un poquito el proceso de planificación? Cuando tengamos que realizar una auditoría a una empresa minera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un especialista que conozca la actividad minera dentro de los recursos humanos que vamos a planificar y proyectar para desarrollar el trabajo de campo. Si no tengo el especialista en la actividad, bien harto difícil va a poder ser generar eficiencia del trabajo de auditoría. ¿Por qué? Porque tiene sus especificaciones técnicas respecto al área contable, al área operativa. Entonces, tenemos que recurrir a un especialista en esa actividad. Lo mismo sucede con la parte de la actividad petrolera. Tengo que tener personas especializadas en esa actividad relacionadas con el contexto contable, financiero, operativo. Entonces, fundamental la etapa de planificación. Hemos hablado de riesgos de auditoría, vamos a evaluar los riesgos de auditoría, vamos a analizar las aseveraciones, pero ¿saben qué? Tenemos un plus en auditoría tributaria, a la par de la auditoría financiera. ¿Por qué? Porque los procedimientos de auditoría ya están expuestos en la resolución 101804 complementada por la 101807, porque la administración tributaria está delegando ¿a quién? A la firma de auditoría para que aplique los procedimientos para poder generar una opinión plasmada en el dictamen tributario. Entonces, esos procedimientos, no sé si ustedes han visto, resolución normativa del directorio 101804 es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente nos sirve para generar nuestro programa de auditoría. No es limitativo, nos indica la norma. ¿Qué significa no es limitativo? Que el auditor no solamente se basará su trabajo en los procedimientos que explicita la resolución, sino que en función del desarrollo de la misma y de la obtención de la certeza razonable expuesta en la norma internacional de auditoría 200, es este profesional el que tiene que delimitar si es suficiente la aplicación de esos procedimientos o hay que insertar otros procedimientos para obtener certeza razonable de tal manera que el dictamen tributario que emitamos nosotros genere un pronunciamiento respecto de la razonabilidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de quién, de la empresa, del contribuyente, del sujeto pasivo. Y cuando hablamos de aseveraciones, ustedes han debido verificar aseveraciones o afirmaciones. Muy relacionado en materia tributaria y vamos a ver más adelante en la parte teórica. Veracidad. Cuando yo leo en un procedimiento hacer un relevamiento de 3 meses al azar del saldo del débito fiscal según mayores con el saldo débito fiscal según libro de ventas. ¿Qué me está diciendo ese procedimiento? ¿Qué aseveración voy a verificar? Veracidad, monto correcto, periodo adecuado. Entonces, fíjense, esas aseveraciones
y por eso esa aseveración, implícitamente están incorporadas en el procedimiento. Yo como auditor tengo que conocer conceptualmente cuáles son las aseveraciones que vamos a utilizar en los procedimientos. Y no significa que diga la palabra veracidad, no significa que diga monto correcto, sino implícitamente y está expuesto en el procedimiento. De tal manera que generemos nuestro programa de auditoría para desarrollar el trabajo de campo del mismo. ¿Hasta aquí está entendido? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se comprende, licenciado? Bien. A ver, verifiquemos. Daniel Mamani está en aula virtual. Daniel Mamani. No. Genaro Hidalgo está en aula virtual. Licenciado, buenas noches. A ver, tú explícame en qué consiste la etapa de planificación de la auditoría con tus propios conceptos. ¿En qué consiste la etapa de planificación? Perdón, licenciado. Sí. Ya. A ver, la planificación detallada. Nos vamos por partes, Genaro. Tienes ahí tu chanchullito en la pantalla. Planificación estratégica detallada y programa de auditoría. Ya está bien. La planificación es una fase es una etapa de la auditoría tributaria, ¿ya? Okay. Esta planificación se clasifica en planificación estratégica, planificación detallada y programa de auditoría. La planificación estratégica se puede decir que es un proceso lógico de toma de decisiones, más basado en la actividad la actividad económica de la empresa o del sujeto pasivo. La planificación detallada se centra más en las aseveraciones implícitas o riesgos de auditoría o en procedimientos de la empresa. Y la elaboración del programa de auditoría es como planificar detalladamente cuáles van a ser tus recursos para llevar a cabo todo el proceso de auditoría. Ok. A ver, un poquito te voy a corregir ahí, Genaro. La primera fase de la planificación es estratégica porque tengo que tener conocimiento de la empresa, del sujeto pasivo. Una vez que tenga conocimiento de la actividad, la segunda etapa es la planificación detallada porque voy a evaluar riesgos, aseveraciones y tipo de procedimientos. ¿Para qué objetivo? Una vez que haya desarrollado la planificación estratégica y detallada, pueda servir para elaborar mi programa de auditoría. Mi programa de auditoría. Entonces, en su cabecita lo que tiene que estar es, ¿cuál es el producto final de la planificación? El programa de auditoría, ¿no? El programa de auditoría es el producto final. ¿Por qué? Porque en función de este programa de auditoría, la siguiente etapa es la ejecución. ¿Y qué significa la ejecución? La aplicación del programa. ¿Y dónde voy a plasmar la aplicación del programa? En los papeles de trabajo. En los papeles de trabajo. Y una vez que plasmen los papeles de trabajo, que desarrollo como trabajo de campo en el domicilio fiscal de la empresa o del sujeto pasivo, ingreso a la etapa de finalización o de conclusión, que en alguna bibliografía incluye aquello. ¿Y cuál es el producto final? En materia tributaria es el dictamen tributario. Es la opinión del auditor independiente.
Entonces, mínimamente ustedes tienen que tener conocimiento de aquello. ¿Por qué? Porque estas son las fases de la auditoría. Han estudiado 5 años para llegar al quinto y decir, ok, tengo el sumo de conocimientos y ahora, ¿cómo aplico la auditoría? Pero para aplicar la auditoría tengo previamente que sentar las bases teóricas. ¿Y cuáles son las etapas de la auditoría? Es lo que justamente estamos viendo desde el punto de vista del auditor. Entonces, la planificación es requisito sine qua non para poder plasmar en papeles de trabajo, y esos papeles de trabajo puedan servir para consolidar en generar una opinión, el dictamen tributario. ¿Por qué? Porque el efecto de consolidar los papeles de trabajo significa de que cada dependiente, cada auditor junior ha ido aplicando procedimiento, y al aplicar procedimiento ha habido análisis, del análisis ha habido observaciones, de las observaciones marcas de auditoría o referencias, y para llegar a la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Si de ese pequeño procedimiento que les he dicho, entre débito fiscal según libro mayor con el débito fiscal según libro de ventas, hay una diferencia de 5 millones, ese papel de trabajo va a tener incidencia en el pronunciamiento del auditor independiente, porque mínimamente ese importe es material y por ende, mínimamente si es que no regulariza la empresa, tengo que yo exponerlo en el dictamen tributario como párrafo de énfasis, ¿no? Todo está bien, todo está razonablemente expuesto, excepto esto por esto. Entonces, como se darán cuenta, es preponderante cada una de las fases de la auditoría para efectos de proceder con su desarrollo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien. A ver, les pongo como ejemplo lo siguiente. ¿Tienen la resolución normativa de directorio 101804? No, ¿sí? Sí. Sí, A ver, vayan a la cápita del inciso C donde están los procedimientos y búsquenme los objetivos. Que es fundamental para nosotros. Todos deben tener, ¿no? Lice, perdón, ¿cuál dijo? La resolución normativa de directorio 101804, vayan y busquen donde está expuesto los procedimientos de los impuestos. ¿Se ve en pantalla lo que estoy exponiendo? Sí, ¿O no? Sí, Lice. se ve, licenciado. A ver, espérenme. Voy a... Ok, a ver. Bien, fíjense, este es el producto final. Aquellos que tienen mi texto van a encontrar ahí un modelo de programa de auditoría. Si bien no hay una estandarización en función de las políticas que cada una de las empresas transnacionales sigue, pero mínimamente debería tener un programa de auditoría lo siguiente. La cabecera. La cabecera, que significa toda esta información. ¿Se ve ahora? Sí. Ya. Fíjense, programa de auditoría tributaria. Cliente. ¿Quién es el cliente? ¿A qué cliente voy a desarrollar la auditoría? Cliente, empresa, sujeto pasivo, contribuyente.
¿qué periodo fiscal voy a desarrollar? Actividad económica, porque acá voy a desarrollar los procedimientos por impuestos. Entonces, ¿qué periodo fiscal? ¿Qué actividad económica desarrolla, principal y secundaria? Este programa de auditoría es elaborado por y en qué fecha. Ha sido revisado por y en qué fecha. Y esta partecita de acá me sirve para identificar esta columna. Hecho por y la referenciación. Inclusive hay una columna más que se inserta la fecha, ¿no? Pero esa fecha la plasmamos en el papel de trabajo. De tal manera que ya es muy, como les digo, mucha información, la misma que puede ser verificada en el papel de trabajo en la fecha que se ha realizado. Entonces tenemos la cabecera. Luego tenemos los objetivos. Los objetivos de la información. Por eso les decía, ¿me han encontrado? Dos objetivos. A ver, léeme lo que dice. Directamente de los impuestos, ¿verdad, licenciado? Ahí Así indica, va detallando por impuestos. ¿Qué inciso Comienza es? por el impuesto. Está en las disposiciones, en la parte de abajo, licenciado. Ahorita lo voy a leer como... Por eso, al principio de los procedimientos dice objetivos de la información tributaria complementaria. Dice, ¿no? Para lograr esos objetivos, a continuación, o directamente los objetivos, ¿no, licenciado? De cada impuesto. Sí. Ya, impuesto al valor agregado. 1. No. Débito fiscal. No, porque fíjate, ya es la tercera parte. El impuesto al valor agregado, si tú te fijas en la pantalla, tenemos ya acá, en la tercera parte. Antes de desarrollar los impuestos, veamos los objetivos de la información tributaria complementaria que está antes de ese procedimiento. Está bien, licenciado, ¿no? Es el inciso C, ¿no? Desde el título, ¿no? Reglamento para la emisión del dictamen tributario sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual. Sí. Alcanza, ya. El examen de auditoría externa en general y de la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual deberá ser efectuado de acuerdo con las normas de auditoría general mencionadas en Bolivia y por lo tanto cumplir con los siguientes objetivos. Lograr una comprensión del negocio de la empresa y de la industria en la que operan y de los impuestos a los que está sujeta. Espérame ahí. Fíjense, esos son los objetivos. Y debería estar expuesta en mi programa de auditoría. No tener estas dos columnas, ¿no? Debería estar todo esto hasta el final. Pero fíjense el primer objetivo. Entender y comprender. ¿Se acuerdan que en la planificación hemos dicho, eso en la etapa estratégica? Entender y comprender el negocio de la empresa y de la industria y los impuestos a los que está sujeta. Si no tengo el especialista, por decirle, si voy a hacer la auditoría de una empresa minera y no tengo el especialista en la actividad minera, ¿cómo voy a desarrollar la auditoría? ¿Entenderé? ¿Comprenderé? No es mandar a auditores y que desarrollen el programa. Si no entienden la actividad, ¿cómo van a desarrollar el programa? Entonces, ahorita ustedes están ubicados en el contexto de la actividad comercial. Por eso que es bien importante esa etapa de la estratégica, porque tengo que verificar. ¿Contamos con un especialista en actividad minera? ¿Sí o no? Porque cuando vaya a desarrollar el trabajo de campo, no puedo ir preguntando al contador o al gerente, que supuestamente somos auditores y conocemos el negocio, comprendemos el negocio. Entonces, imaginen ustedes, eso me van a detectar al momento en algunas preguntas que sean tan básicas y que hagan un poquito observar a los ejecutivos, a los dueños de la empresa, de que tal vez los auditores no están preparados como para poder aplicar una auditoría
porque no hay gente con la expertise en actividad minera. Lo mismo sucede con la petrolera. Por eso que a veces en la licitación o requerimiento de servicios, lo primero que verifican ellos, ¿quiénes son los auditores que van a venir a realizar el trabajo? Y es por eso que tenemos que tomar en cuenta mínimamente que tiene que haber una persona especializada. Entonces ya me está diciendo el objetivo de lo que significa desarrollar aquello. Entender y comprender el negocio de la empresa y de la industria y los impuestos. ¿Sigues, Marco? Siguiente objetivo. Efectuar indagaciones concernientes a los principios y prácticas contables de la empresa. Y que ahí te paras. ¿Qué significa aquello? ¿Qué es indagación? Averiguar. Averiguar. ¿Saben qué? Indagación es una técnica de auditoría. Es una técnica de auditoría. ¿Por qué? Porque voy a ir a hacer un relevamiento de un determinado procedimiento indagando a las personas que están involucradas para poder desarrollar ese procedimiento. A ver, ¿cómo procede en el momento de la venta? ¿Cuál es el procedimiento que hacen? Viene el comprador, les paga el efectivo, le emiten la factura, ¿cuál es el procedimiento? Va al área contable, lo contabilizan en ese momento, lo guardan o lo procesan o delegan el proceso a otra instancia. Voy indagando para efectos de encontrar cuellos de botella de control interno. O sea, no es, por eso les decía, el auditor no tiene que ser mecánico. No es que ustedes van a leer el procedimiento, van a aplicar, aquí está la información, no hay diferencia. ¿Saben qué? Tengo que ser analítico. ¿Por qué? Porque voy a identificar si los procedimientos son adecuados, no son adecuados. El control interno, aparte del cumplimiento de la obligación tributaria, es el adecuado, no es el adecuado. Fíjense el trabajo prolijo como auditor que tengo que desarrollar. Porque no es meramente mecánico, no es agarrar el procedimiento y aplicar en función de la información, las columnitas, diferencias, no hay diferencias, pero a ver, ¿has verificado si se da cumplimiento? ¿No hay cuellos de botella? ¿La información no se tranca, no se estanca? ¿Es fluida? ¿Se contabiliza en el día o es al día siguiente? ¿O es al mes o a los 3 meses? Y eso me va a servir ¿para qué? Para esa generación de observaciones para mi informe de control interno. Entonces, cuando decía el objetivo de efectuar indagaciones concernientes a los procedimientos de la entidad, fíjense, ¿para qué? Para registrar, clasificar y resumir transacciones sujetas a impuestos. ¿Qué es lo primordial? La factura. Si realiza una transacción, de por medio tiene que haber un documento denominado factura. Y ese documento denominado factura está relacionado con IVA. Y al estar relacionado con IVA, está relacionado con IT. Y al estar relacionado con IVA y IT, hablamos de ingresos, está relacionado con IWE. Muy aparte de lo que significa la aplicación RS-IVA. ¿Por qué? Porque RS-IVA no recae en la empresa, recae en el dependiente y la empresa solamente es agente de retención. Entonces, los 3 principales impuestos que voy a verificar respecto a la captación de ingreso, captación de renta es IVA, IT e IWE. Entonces, bien importante estos objetivos. O sea, a veces lo ven los auditores ya profesionales de pasada, ¿no? Y obvian la lectura del mismo porque ahí me está indicando cuál es el objetivo del trabajo que debería desarrollar. ¿Quién? El auditor independiente. ¿Por qué? Porque tiene que la empresa para generar su presentación de la información financiera ante la administración tributaria tiene que asimismo complementar con el informe del auditor independiente. Pero ¿cuál es el criterio que tiene que tomarse en cuenta? Que los ingresos brutos anuales sean iguales o mayores a 1.200.000. ¿Qué significa aquello?
que tengo que fijarme el estado de resultados y en el estado de resultados verificar si la sumatoria general es mayor o igual a 1.200.000. Si los ingresos me especifican 1.300.000, automáticamente esa información financiera tiene que estar avalada por el informe del auditor independiente. Si el total de los ingresos me reflejan 1.000.000, no requieren la obligatoriedad de informe con opinión independiente de un auditor. Entonces, como se darán cuenta, para nosotros preponderante los objetivos. ¿Sigues, Marco? Y que estos hayan sido aplicados consistentemente en las declaraciones juradas de acuerdo con la ley número 843 y sus disposiciones reglamentarias. ¿Continúo, licenciado? Sí. Siguiente objetivo. Efectuar indagaciones. Ahí para mí. Si yo les digo IVA, ¿cuál es el sustento del IVA respecto de la norma? Título 1, ley 843, licenciado. Eso es el título. Pero cuando, está diciéndome el objetivo, efectuar indagaciones concernientes a los procedimientos de la entidad para registrar. Cuando yo vendo, registro el débito. ¿Por qué registras el débito fiscal? Yo te pregunto, yo soy el contador, y le pregunto al auditor, ¿por qué debo registrar el débito fiscal? ¿Qué respuesta darían ustedes? La venta es considerado como hecho generador para el impuesto al valor agregado. Está bien, sé que es aquello así, pero ¿por qué registro débito? Quinto año, no me defrauden. Estamos basando en la norma del Decreto Supremo 21.530. Estamos medio caliente. ¿No se acuerdan del 789? Fundamental el 789 porque van a generar consistencia en la pregunta que les genere aquello. Se contabiliza y se registra débito fiscal porque el artículo 7 de la 843 y 21.530 dispone el registro como débito fiscal del 13% del hecho, de la transacción. Por eso que tienen que tomar en cuenta ustedes que en la auditoría tributaria nos basamos principalmente en el estado de resultados. Y el estado de resultados en la parte del rubro de ingresos, ojo, me expone el ingreso al 87% y no al 100%. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el origen. En una venta me va a generar ingreso, pero cuando yo contabilizo, el 13% lo voy a llevar al débito y el 87% al ingreso. ¿Por qué hago aquello? En cumplimiento del artículo 7, como les decía. Al revés, ¿qué pasa con la compra? Lo mismo. El artículo 8, fíjense, 7 débito, 8 crédito. El 8 me dispone aquello, que el 13% es crédito fiscal de la compra que realice. ¿Y el 9 qué es? Determinación. En un periodo fiscal, al menos si relacionamos con IVA, ¿sí? Puede ser mensual, para determinar si hay un saldo a favor del fisco o hay un saldo a favor del contribuyente, ¿qué es lo que tengo que verificar? Débito-crédito. La diferencia de débito-crédito. ¿Y dónde dice? Fíjense, el dónde dice consistencia. Artículo 9 del 843 y 21.530. Por eso les decía, para IVA, mínimamente debería conocer lo que indica el 1, alcance, objeto. Y para mínimamente tener base en el contexto de explicación conceptual IVA, el 789, y acuérdense bien de aquello. 7 por lo que significa débito, 8 crédito y 9 diferencia.
Entonces, cuando yo explique por qué estoy contabilizando, inclusive redacte en mi papel de trabajo, voy a generar consistencia porque voy a expresar, ¿no? De acuerdo a lo que dispone el artículo 7. ¿Se dan cuenta en mi redacción? He vertido conceptualmente. Me han dicho ustedes ahorita muchos conceptos. Pero a ese concepto, si ustedes le complementan con lo que significa de acuerdo a lo que dispone el artículo 7 de la 843 y 21530, bingo. Han generado consistencia a lo que han vertido conceptualmente respecto al cumplimiento de esta obligación en cualquier escenario que se les presente: venta, compra y determinación. Por eso que es importante, fíjense el objetivo. El objetivo, fíjense. Estamos ya analizando nosotros la primera etapa, que es generar mi programa. ¿Y qué significa mi programa? Es una especie de plan. Es un plan de trabajo. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Voy a aplicar estos procedimientos. Y estamos solamente nosotros analizando la segunda fase, es decir, en el cual estamos verificando cuáles son los objetivos, para incorporar como tercera cápite los procedimientos. Los procedimientos. ¿Estamos bien? Entonces, quiero que me lean para la siguiente clase. Me hagan esto. Ya tienen aquí el modelito. Lo tienen aquellos que tienen mi texto. El modelo de programa. Me van a agarrar Word y más que todo me van a abrir en una tabla 3 columnas. En la primera columna, háganme un copy de la resolución, donde ahora está verificando marco inciso C, donde están los procedimientos. Me marcan y me copian en bruto en la primera columna de la tabla en Word, porque vamos a empezar a desarrollar nuestro programa de auditoría. Y una vez que copien ustedes en bruto, prolijidad que debe tener el auditor. ¿Y qué es prolijidad? La tabulación. Esta parte. Lo que no quiero es que releve la información respecto a, y acá esté escrito el. Empiecen de acá. ¿Se dan cuenta el desorden que estoy mostrando? Porque el auditor tiene que tener prolijidad, orden y responsabilidad. Y eso tienen que mostrar desde lo que significa el programa, porque este programa es una especie de índice que va a servir para que verifique quién: el socio principal, el supervisor, el senior, o sea, cualquier persona del área de la firma de auditoría que pueda ver los papeles de trabajo de esta empresa específica. Ustedes bien saben que de un año a otro año puede estar otra persona, ¿no? Que el auditor que ha realizado este papel de trabajo al año siguiente no esté. Entonces, la persona que esté, le sea muy fácil y factible el poder analizar lo que otra persona hizo anteriormente. Entonces, me copian los objetivos y como tercera cápite me van a vaciar en esta columna todos los procedimientos. ¿Para qué fin? Fíjense, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad del programa de auditoría? La finalidad es esta, hecho por, fíjense este primer procedimiento. Este primer procedimiento. Débito fiscal. ¿De qué impuesto estamos hablando? Del IVA. ¿Qué es lo que tiene que relevar? Relevamiento de información respecto a el tipo de ingreso que tiene la entidad. Está relacionado con débito fiscal. Este procedimiento lo va a desarrollar ¿quién? Pongo las siglas del nombre: Juan Pérez Vargas. ¿En qué papel de trabajo? En el A1. Ustedes bien saben, en la auditoría financiera deben estar llevando conceptualmente esto. Los papeles de trabajo se pueden referenciar alfanuméricamente, numéricamente o en orden alfabético o alfabéticamente, ¿no? Lo ideal es el numérico alfabético. Entonces, mi papel de trabajo A1 realizado por Juan Pérez Vargas, pues expondrá
este procedimiento, tipo de ingresos que tiene la entidad. Y fíjense cuando hablamos de relevamiento de redacción, por eso que les decía, el auditor tiene que saber redactar. Y si no sé redactar es que no he leído mucho, no soy muy letrado. Es como una computadora en nuestra mente. Un input de información a medida que vayamos leyendo. Pero si en el transcurso de los 5 años no he leído nada, ¿cómo quiero redactar? O sea, mi mente vacía, ¿no? ¿Cómo voy a empezar a redactar? La sociedad al 31 de diciembre genera los siguientes ingresos por los siguientes conceptos. O directamente diré, los ingresos que obtiene la entidad son por esto, por esto, por esto. Pero fíjense la redacción. El producto final de todos mis conocimientos en los cuales yo a través de los 5 años he ido captando, lo voy a plasmar en el papel de trabajo. Todo lo que he aprendido lo voy a plasmar en el papel de trabajo. Yo les he dicho, como el médico estudia para curar enfermos, el auditor también, su producto final es el papel de trabajo, porque el papel de trabajo es la esencia para efectos de generar su opinión. ¿O piensan ustedes que la opinión es solamente un breve vistazo ocular del negocio de la empresa y ahí establezco un informe limpio, párrafo de énfasis, o saben qué, están procesando recién, me abstengo? No, no, no. Está en función de lo que significa la aplicación del papel de trabajo. Entonces, fíjense, Juan Pérez Barras, ¿qué estoy haciendo en la etapa de planificación? Estoy ya planificando este procedimiento, qué persona lo va a realizar y cómo va a referenciar ese papel de trabajo de este procedimiento. ¿Por qué? Porque el siguiente será este otro, prueba global sobre ingresos declarados. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no lo va a hacer Juan Pérez Vargas, sino lo hará Sandra Arispe Pérez. Y lo va a plasmar en el papel de trabajo A2. Entonces se darán cuenta que mi programa de trabajo es una especie de índice que inicialmente se muestran y por detrás van los papeles de trabajo para verificar quién lo ha realizado y dónde lo encuentro, de tal manera que sirva que cualquier auditor que analice esta empresa, si quiere ver este procedimiento, lo va a encontrar en el papel de trabajo A1. ¿Quién lo ha hecho? Juan Pérez Vargas. Lo mismo por este otro procedimiento. Entonces, fíjense qué tan importante es el programa de auditoría. Porque va a plasmar cada procedimiento, qué persona lo va a realizar. Y se darán cuenta que ahí varía una de la otra porque aquí es conocimiento. Es redacción, es análisis y prolijidad respecto a realizar ese respaldo de la aplicación de ese procedimiento. ¿Vamos bien? Se han quedado exhaustos, ¿no? ¿Asustados o tranquilitos? Motivados. Sí, licenciado, creo que la palabra. Entonces, están recién ustedes en quinto año entrando a ver aquello, porque este es el producto final. Y desde el punto de vista, dense cuenta, con la auditoría tributaria fiscal que hemos visto, es diferente el alcance. Dentro de la administración tributaria no estamos haciendo esto. La administración tributaria internamente tiene estos procedimientos, pero es como el caballo cochero, ¿no? Que únicamente lo que le interesa es determinar adeudo. Recomendaciones cero. Riesgos de auditoría cero. Ahí aplico una técnica, una metodología o procedimientos que se tenga. ¿Para qué fin? Para generar esos cuadritos que hemos visto. Pero cuando ya vemos desde el punto de vista de afuera, realmente estamos viendo lo que es la auditoría en sí, en su base conceptual.
Entonces, de tal manera que para ustedes, cuando vayan afuera, esto no sea nuevo, porque todas las empresas corporativas de auditoría, es decir, las firmas de auditoría, realizan lo que estamos haciendo nosotros. De tal manera que cuando vayan, esto he visto, está en la 10.1804 y se actualiza con la 10.1807, de tal manera que ya tienen una base. No van a ir ciegos a una guerra ¿de qué? A una guerra de tuertos, ¿no? Entonces, fíjense en la primera etapa que estamos analizando planificación, que todavía no la hemos visto a detalle porque tenemos que generar y aprender realizar nuestro cronograma de trabajo, que no lo realiza el auditor junior, lo realiza el supervisor mínimamente o el gerente de auditoría o mínimamente el socio del área tributaria. Pero ya tienen que tener conocimiento para qué fin, para qué me sirve esto que se denomina como producto de la etapa de planificación, el programa. Por eso que les decía, tenemos una gran diferencia con auditoría financiera, porque en auditoría financiera sí tienen que analizar procedimientos. ¿Por qué? Porque analizan rubros de balance, rubros de estados de resultados. En cambio, en materia tributaria, únicamente nos especificamos con usar en profundidad el estado de resultados. No les digo que no vamos a ver balance. Sí, vamos a ver balance. Lo que pasa es que solamente testamos balance general para efectos de ver activos y pasivos fiscales. Pero nuestro producto principal de análisis es el estado de resultados. Entonces, para la siguiente clase, vayan preparándome este modelito. Vayan vaciando en esta primera columna en Word todo lo concerniente de lo que expone la resolución normativa de directorio. Y una vez que lo vacíen ustedes, en función de la aplicación práctica, vamos a determinar qué obligaciones tributarias son las que se tienen que quedar para efectos de plasmar aquellas en papel de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, licenciado. ¿Estamos bien? ¿Se ha entendido entonces? Bien, un poquito que quería mostrarles en la práctica esto porque vamos a tener un avance del contenido teórico, pero lo más importante es ver la práctica, ¿no? Es decir, a ver, primera fase de planificación, ok. Sí, el producto final es la elaboración del programa de auditoría, pero ¿cómo? Y aquí les estoy demostrando el cómo. Ya, el momento de vaciar los procedimientos, ya tenemos que analizar. Fíjense, el momento que estoy vaciando, tengo que analizar con el certificado de empadronamiento qué obligaciones tributarias tiene el alcance esa empresa. Entonces, van a ver que en el vaciado va a estar ICE, el impuesto especial a los hidrocarburos derivados. Eso no me interesa si no es el alcance tributario de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, de ese vaciado voy a ir depurando aquellas obligaciones tributarias que no tiene alcance en el certificado de empadronamiento la empresa. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos a quedar acá. Entonces, lo que me tienen que hacer es vaciar. Ya saben, ¿no? Vaciar. Aquí hay una especie de tablita en Word. Crean 3 columnas y vacían en bruto, haciendo un copy de la resolución acá. Y cada persona hará, pues, en función de la expertise en el manejo de Word que tengan, desde lo que significa tabulación, presentación y todo aquello. En orden y mínimamente ser prolijos porque prolijidad está relacionado con el profesional en contaduría pública. Como no tienen preguntas, esto más lo último. A ver. A ver.
Ahora bien, para complementar esta primera parte, van a... No. No me deja. No puede. Alguien está con su pantalla abierta. Bien. ¿Se ve? Sí. Ok. Fíjense, dentro de la etapa o fase de la auditoría relacionada con la planificación, quiero que me lean para la siguiente clase la NIA 200, NIA 210, NIA 300 y NIA 315. Si lo pueden tener digitalmente, excelente. Si lo pueden tener físicamente, también. ¿Por qué? Porque es el respaldo de esta fase o etapa de planificación de la auditoría. No solamente es para la tributaria, sino es de manera general. Por eso son normas internacionales de auditoría, que son las que me respaldan la etapa de planificación y me dan con asertividad los conceptos relacionados con esta etapa. Porque en esta etapa lo que vamos es a generar el programa de auditoría. ¿Para qué fin? Para obtener la certeza razonable en su aplicación en el papel de trabajo. ¿Estamos bien? Ni a 200, ni a 210, ni a 300, ni a 315. La principal, la NIA 200, porque me indica el objetivo de la auditoría de los estados financieros, relacionado con certeza razonable. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, dice, todo bien. No, licenciado, todo bien. Bien. Les he preguntado a ustedes qué ha sucedido el 22. No, dice. No, Lice. No, Lice. No ha sucedido nada, ¿no? Ha ganado usted, licenciado. ¿Cómo que Felicitarlo, ganaron? dice. Ustedes han ganado. Y No, yo con quiero más del agradecer. 50%, Quiero licenciado. agradecer el apoyo de los estudiantes porque saben que estoy muy agradecidos a ellos. Si bien mi postulación ha sido un poquito con presión de estudiantes, con presión de docentes eméritos, titulares e interinos a mi postulación, porque saben, yo estaba tranquilo en mi zona de confort, pero también no es prudente ver de palco todo lo que sucede con nuestra carrera y es tiempo que se dé un cambio de timón. Y el mensaje que el día 22 yo he expresado o me han expresado en las urnas, tanto docentes como estudiantes, es no queremos más de lo mismo. No queremos más de lo mismo. Entonces tiene que haber un cambio de timón en el cual refleje gestión académica. Y ustedes van a ser el primer producto de aquello que yo había indicado en mi propuesta. Ustedes están en quinto año, van a egresar y yo voy a promover cursos de actualización. ¿Y qué significa cursos de actualización? Es que se vayan preparando ustedes para la modalidad que opten para obtener el grado académico. Aquellos que van por el examen de grado, que es el mayor porcentaje de estudiantes que optan por aquello, mínimamente tengan esos cursos de actualización promovidos por la dirección de carrera, para que mínimamente se preparen y opten con seguridad el tener que aprobar el examen de grado para la obtención del título académico. Y no dejarlos huérfanos para que a través de institutos o personas particulares
procedan con su capacitación, porque hay estudiantes que pueden lograr aquello, pero hay otros estudiantes que no. Entonces, la carrera va a disponer de aquello. Asimismo, han debido preguntar a los compañeros las certificaciones o el obtener los certificados para poder postularse en tiempo. Pero saben que eso estamos retrasados enormemente porque aquello no está sistematizado, ya debería estar sistematizado. Se maneja de manera manual de tal manera que retrasa mucho el trabajo. Entonces eso hay que prever, sistematizar y con un botón sacar la impresión y que agilice el trámite del estudiante. Entonces hay muchas cosas por hacer y por eso yo decía que dentro de las actividades que hemos desarrollado como Frente Todos Somos Audi, casi en un 90% lo han hecho los estudiantes. Desde el punto de vista de las actividades, desde el punto de vista de lo que ha significado coadyuvar, desde el punto de vista del movimiento en redes sociales y todo aquello. Y yo estoy muy agradecido con ellos y con compañeros que también han estado aquí, con Marco, con otros compañeros que también han cooperado en aquello. Y bueno, solo resta ahora dar cumplimiento y desarrollar el trabajo que uno se ha propuesto. De todas maneras, muy agradecido con ustedes. Ustedes casi ya están de salida, pero verán de afuera de que ojalá avance la carrera y Dios bendiga para que el camino sea benigno para nosotros y para ustedes. Vamos a quedar acá. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente clase y se me cuida. Gracias, Lidia. Hasta luego. Licenciado. Muchas felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Lice. Felicitarlo nuevamente. Y ahora, ¿quién será su docente de gabinete, no? Usted nomás, licenciado. Usted nomás, licenciado, Puede por favor. hablarnos, Lice. No nos deje No desamparados. nos deje, licenciado. Yo me había comprometido en cumplir las 5 materias que tengo asignadas sin goce de haberes al ser posesionado como director para que ustedes saben que cambio de docente significa metodología, pedagogía y todo aquello. De todas maneras, esta gestión la voy a cumplir. Va a ser un trabajo adicional a la labor de director de carrera. ¿Estamos bien? Muchas gracias, Lice. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Que les vaya- licenciado. que les Estoy vaya feliz, bien licenciado. y nos vemos en la siguiente clase.